Bueno, muy buenas tardes. Los saluda Magali Rojas Delgado, soy docente de la Escuela de Posgrado y estaré a cargo de la moderación de la Conferencia Internacional Contrataciones Públicas, Mecanismos de Control Gubernamental. Este evento se desarrolla en el marco del próximo inicio de nuestro programa de especialización en contrataciones del Estado. El evento se está transmitiendo en vivo vía Zoom y a través de las cuentas de Facebook Universidad Continental, Posgrado y del diario Gestión. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia por este evento, para lo cual al terminar el mismo les pediremos respondan una breve encuesta. La dinámica que vamos a seguir en esta tarde será contar con la exposición de dos excelentes académicos, catedráticos, profesionales, Wilson Vallejo Basante y Homero Máximo Bibiloni, para luego dar pase a que se respondan las preguntas escritas que formularán los participantes. A continuación daremos inicio a nuestra conferencia, para lo cual damos la bienvenida a nuestros destacados ponentes. Les hablaré un poquito de ellos. Wilson Vallejo Basante es juez presidente del Tribunal Administrativo de la Organización de Estados Americanos, OEA, fue subcontralor general del Estado y coordinador jurídico de la Contraloría General del Estado en Ecuador, árbitro en Derecho de la Cámara de Comercio de Quito, docente de la Universidad de las Américas, doctor en Jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Bienvenido, Wilson. Homero Máximo Bibiloni, director del Estudio Jurídico de La Plaza, docente de la Universidad de La Plata y capacitador en el Consejo de la Magistratura de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, en Argentina. Especialización en Derecho Administrativo y Derecho Ambiental por la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad del País Vasco. Fue juez del Tribunal Administrativo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Bienvenidos a ambos, por supuesto. Para nosotros es un placer, es un orgullo tenerlos con nosotros. Antes de dar el pase a Wilson, que sería el primer ponente en presentarse en esta conferencia, me tomo el atrevimiento de poner en contexto peruano los temas que vamos a tratar, y quisiera presentarles una introducción general a la estructura del control y supervisión de las contrataciones públicas en el Perú. Denme un momentito para compartir mi presentación. Listo. Rápidamente, en esta conferencia internacional sobre las contrataciones públicas en el Perú, en Ecuador y en Argentina, gracias a la generosidad de Homero y de Wilson, que se encuentran presentes con nosotros, vamos a poner en contexto rápidamente y de manera introductoria la estructura del control y supervisión de las contrataciones públicas en el Perú. Bueno, el concepto de contratación estatal resulta ser un concepto bastante integrador, que incluye, por supuesto, la definición del artículo 76 de la Constitución, la existencia de un contratante, de un contratista, la necesidad de tercerizar servicios por parte de las entidades para contratar servicios, bienes y obras, obviamente el uso de los recursos públicos y el objeto o bien público. Este concepto de contratación pública no solamente incorpora el régimen general que se encuentra en la Ley de Contrataciones del Estado, sino el catálogo electrónico, la subasta inversa, que son procedimientos innovativos, los regímenes especiales regulados como, por ejemplo, el tema de reconstrucción con cambios, también las asociaciones público-privadas, en las que la concesión es una de las más conocidas, los regímenes de obras por impuestos, etc. Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de una ley, se ha fortalecido, se ha reconstruido o reconstituido el Sistema Nacional de Abastecimientos, ya definido por la Ley del Poder Ejecutivo, y este Sistema Nacional de Abastecimiento define que el ente rector de este sistema es la Dirección General de Abastecimiento. Los componentes que incluyen son la programación multianual, la gestión de adquisiciones y la administración de bienes. Por ello, dentro de lo que es la gestión de adquisiciones, ubicamos las actividades relacionadas a todos estos regímenes o todos estos mecanismos que finalmente terminan contratando con el Estado, en donde se identifican claramente las siguientes actividades: la
contratación, el proceso de contratación, el registro de todo lo que significa este proceso, además de la transparencia y la publicidad con la que deben regularse, y también la gestión de los contratos, quiere decir la fase de ejecución contractual dentro de lo que es el proceso de contratación pública. Algunas cifras para ponernos en contexto. En el año 2019 hubo más o menos 40.133 millones de soles en monto total adjudicado dentro de todos los procesos de compra de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras que se llevó a cabo dentro del régimen general registrado a través del SEACE por el OCE. En el 2018 este monto fue de 46.729, entonces ha habido una reducción en el 2019 y claro, en el 2020 por todo este tema de pandemia, ¿no? Se prevé que no deben llegar o superar los 25 millones de soles. Y manejando uno que otro monto, entendemos que estamos hablando de un mercado importante que representa entre el 7 y el 8% del PBI, con más de 3.100 unidades de compra y 49.000 procesos de contratación en el año, ¿no? Y más de 25.000 contratistas, ¿no? Estos números son los números que se obtienen del registro de la información que se maneja en la plataforma del SEACE. La supervisión de este mercado de compras públicas, por supuesto, empieza por las mismas unidades de compra. El titular de la entidad resulta ser el sujeto principal en el que recae la responsabilidad de supervisar la integridad de los procedimientos que se llevan a cabo en su institución, en su unidad de compra. Seguidamente, y en un segundo nivel de supervisión, se encuentra el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, por ahora, ¿no? Porque con esta nueva ley del Sistema Nacional de Abastecimiento Público se van a reestructurar estos roles y estas funciones, y lo más importante de destacar es que este organismo supervisor de las contrataciones del Estado interviene supervisando y cautelando el correcto funcionamiento del sistema en 3 momentos importantes. En el procedimiento de selección, a través de su pronunciamiento, cuando se elevan las observaciones y debe integrar las bases, en las diferentes acciones de supervisión que se dan también durante el procedimiento de selección, sean a instancia de parte o de oficio, y con un contenido y una mirada de gestión de riesgos. Y finalmente, cuando el tribunal es competente a través de la interposición de un recurso de apelación y revisa de oficio todo el procedimiento. Adicionalmente, se encuentra el Sistema Nacional de Control. Hay un control interno que alude al control que establecen, es el que hemos hablado primero, los funcionarios titulares, una estructura de control, a mí me gusta llamarle compliance público para distinguirlo del órgano de control interno que forma parte del Sistema Nacional de Control y que ejerce este control externo. Dentro de lo que es el Sistema Nacional de Control en general, es el examen especial, el instrumento de control por excelencia, en donde se combinan auditorías financieras, de gestión, verificación de ejecución presupuestal, cumplimiento de objetivos institucionales, por supuesto investigación de denuncias y lo que pueden ser básicamente el correcto desarrollo de un procedimiento de contratación. Además, el sistema de control interno de lo que entendemos que puede ser el compliance público, efectivamente, no es el Sistema Nacional de Control, que es externo, porque pertenece a un sistema funcional diferente. En este sistema de control interno son las entidades que tienen el reto de construir una estructura interna que permita promover la efectividad, eficiencia, ética y transparencia y economía de las operaciones y calidad de los servicios, además de contribuir con la lucha anticorrupción, cumplir las normas, rendir cuentas, proponer y fomentar el acceso a la información pública y, por supuesto, fortalecer la ética institucional. Finalmente, en la medida en que estemos hablando de contrataciones financiadas por organismos internacionales, que además es un supuesto excluido del régimen general de la Ley de Contrataciones del Estado,
estos organismos internacionales imponen la aplicación de sus normas de manera obligatoria, ¿no? Y estos organismos son los que también efectúan auditorías financieras y auditorías de procesos de contratación. Esto es un poco el marco de control que por supuesto coadyuva al cumplimiento del Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, cuyo uno de sus objetivos es garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios. Entonces, tenemos un marco general, ¿no?, que finalmente está articulando una serie de políticas públicas que buscan la ejecución presupuestaria correcta, eficiente y sobre todo íntegra. Esto es, como les dije, una introducción bastante sucinta y resumida de cómo es que en el Perú se conjugan tanto las contrataciones públicas como las acciones de supervisión y control. Permítanme dejar de compartir. Continuando con nuestra conferencia, quiero dar pase a Wilson Vallejo Basante, quien nos comentará sobre el sistema de contratación pública en el Ecuador, organización y control. Adelante, Wilson, puede iniciar su exposición. Muchas gracias, Magali. Un gusto, estimado Mero, a todos los participantes y asistentes a esta charla. Primero, gracias a la Universidad Continental. Siempre es un agrado compartir la visión con los colegas de otros países respecto de varios temas que son importantes para todas nuestras sociedades. Y sin duda uno de esos temas es el tema de la contratación pública por los montos que representa en relación al Producto Interno Bruto de cada uno de nuestros países, por la importancia que tienen con respecto a los procesos de contratación. Eso con el resumen muy rápido que nos ha hecho Magali es evidente. Y también es importante ir comparando qué pasa, por ejemplo, en Perú, qué pasa en Ecuador y desde luego qué pasa en Argentina, gracias a la visión de nuestro querido colega y amigo Homero, que nos acompaña acá también. Yo les voy a compartir una presentación que la tengo aquí en pantalla, que básicamente lo que pretende es hacer un diagnóstico muy sucinto, muy rápido de cómo funciona el sistema de contratación pública en el Ecuador, para que ustedes que están interesados en este tema, tengan una visión general y precisamente puedan compararlo con la realidad de Perú, con la realidad de Argentina o con la realidad de otros países, que creo que es un poco el sentido también académico de este tipo de eventos. ¿Qué pasa en el Ecuador? En realidad en el Ecuador, como pasa en todos nuestros países, el sistema funciona más o menos de manera diferente. En el caso del Ecuador, la contratación pública como norma nace a raíz de 1927, cuando se crea la Contraloría General del Estado y se crea la Ley Orgánica de Hacienda. En esa primera ley, en ese primer esbozo, en el año 1927, ya se establece, por ejemplo, que las entidades públicas, pero que para contratar necesitan contar con una certificación presupuestaria. Esta Ley Orgánica de Hacienda se mantuvo con sus reformas más o menos vigente hasta el año 60 y pico, cuando hubo una modificación importante y finalmente luego de varios años se expide la Ley de Contratación Pública. La Ley de Contratación Pública es ya una ley separada de la Ley Orgánica de Hacienda, porque la Ley Orgánica de Hacienda básicamente incluía varios temas y tocaba como uno de los temas el tema de contratación pública. Pero a raíz de la expedición de la Ley de Contratación Pública ya se establece un cuerpo normativo específico para este tipo de actividades. Esta ley estuvo en vigencia hasta el año 2008, en que la Asamblea Constituyente, que expidió la Constitución que actualmente rige en el Ecuador, expidió también la denominada Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como lo voy a explicar a continuación. ¿No es cierto? ¿Cuál fue el objetivo o en qué cambió este sistema? Como ustedes ven en su pantalla, ¿no es cierto? La Constitución del año 2008, el mismo año que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿no es cierto?, nos dice que las compras públicas cumplirán con ciertos criterios: transparencia, eficacia, calidad, responsabilidad ambiental, entre otros, ¿no es cierto? Ese es un principio que está recopilado con rango constitucional. Antes de la Constitución, sin embargo, se había expedido
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en cuyo artículo 10 precisamente crea una entidad específica, que es el Servicio Nacional de Contratación Pública, como un organismo técnico autónomo con autonomía presupuestaria, financiera y administrativa, ¿no es cierto?, que en definitiva es el que viene a administrar este nuevo sistema que se crea. Un poco lo que pasó en Perú también. A raíz del 2008, en el caso de Ecuador, se crea un sistema de contratación pública con varios actores. Uno de esos actores es el Servicio Nacional de Contratación Pública, que es el que ejerce la rectoría en esta materia, pero que no tiene la exclusividad ni del control ni del manejo del sistema, como lo vamos a ver y como seguramente también lo verán ustedes en la exposición que Homero hará más adelante. ¿Qué es lo importante de la creación del Sistema Nacional de Contratación Pública a partir de esta ley del 2008, que está publicada en el Registro Oficial 395 de 4 de agosto del 2008? El Registro Oficial es el órgano oficial de difusión de las leyes en nuestro país, en el Ecuador, ¿no es cierto? Se crea entonces el SERCOP, Servicio de Contratación Pública, que es el ente rector en esta materia. A la par, se crea el Sistema Nacional de Contratación Pública. El artículo 21 de la ley nos dice que existirá en el Ecuador un Sistema Nacional de Contratación Pública que será administrado por el ente rector, en este caso por el Servicio de Contratación Pública. Entonces, se crea el portal compraspublicas.gov.es, la dirección que ustedes tienen en su pantalla. ¿Cuál es el cambio fundamental que tuvo esta introducción del sistema? Que precisamente hasta el 2008, todos los procedimientos de licitación, de concurso público, se hacían básicamente de manera escrita y no a través de un sistema informatizado. A través de la creación del portal, como pasó en varios países, como pasó en Perú, como pasa en Argentina, a través del comprar, si no me equivoco, estimado Mero, me corregirás, ¿no es cierto? Lo que se crea es que varias de las contrataciones se desarrollan a través de la plataforma creada específicamente para el efecto. En el caso de Ecuador, compraspublicas.gov.es. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Un poco lo que Magali nos decía, ¿no es cierto? Se crean procedimientos que antes no existían en la ley anterior. En la ley anterior existían concurso público, concurso de ofertas, la licitación, que son más o menos los procedimientos típicos que siempre han existido. Pero, por ejemplo, no existían las compras por catálogo, o no existía la subasta inversa, que es un proceso que se incorpora a partir del 2008. ¿Qué es lo importante de las compras por catálogo? Que creo que es una de las principales innovaciones que trae el sistema. Si ustedes han operado el sistema en Perú, probablemente ustedes podrán hacer un símil entre lo que es el sistema de compras públicas y lo que es el sistema de compras que todos en algún momento hemos usado, por ejemplo, a través de plataformas como Amazon, ¿sí? A través de Amazon uno puede meterse, buscar en cualquier parte del mundo el producto que necesita, te sale la calidad, el precio, las especificaciones, y si lo quieres, lo compras y te lo entregan en tu oficina, en tu domicilio, en cualquier parte donde tú lo quieras recibir. La idea del portal de compras públicas, y en Ecuador específicamente, fue hacer lo mismo, en realidad en todos los países, ¿no es cierto?, a través de las compras por catálogo. ¿Qué es lo importante de las compras por catálogo? Que la ley le obliga, ¿no es cierto?, al Servicio Nacional de Contratación Pública a tener un catálogo electrónico de productos. ¿Qué implica este catálogo electrónico? Que ciertos productos, ciertos bienes, ciertos servicios que están incluidos en ese catálogo, ¿no es cierto?, que sean requeridos por las entidades públicas, pueden ser adquiridos de manera directa a través precisamente de esta compra. ¿Cuál es el problema que se ha suscitado ya en la práctica en el Ecuador con esta modalidad específica? Probablemente en Perú haya pasado algo parecido y en Argentina también. Que a diferencia de lo que pasa en Amazon, donde los productos se van actualizando día a día, hora a hora, minuto a minuto, ¿no es cierto? En el caso específico de Ecuador, el catálogo electrónico o el catálogo de bienes, productos y servicios en realidad no es actualizado constantemente. Eso genera un desfase entre los productos que son susceptibles de adquirirse por vía de catálogo electrónico, ¿no es cierto?, y las necesidades de las entidades públicas. Entonces, si no están disponibles por catálogo, tenemos que recurrir a los procesos ordinarios de contratación. Concurso público de ofertas, licitación, ínfima cuantía o cualquier otro lejos del catálogo electrónico, ¿no es cierto? Entonces, esa quizá es una de las primeras conclusiones, aunque al final voy a resumir esto.
pero creo que en gran parte los problemas que tiene el sistema, los pros que tiene el sistema, sin duda el sistema tiene muchos pros, la información es transparente y está para acceso público de quien la quiera mirar a través precisamente del propio portal, están todos los contratos que se han celebrado y no son cifras inferiores. Magali nos hablaba, no recuerdo en qué año, de más o menos 25 millones de soles, si no me equivoco, que vendrían a ser como 6 millones de 6 mil millones de 25.000 dólares, para el 2020, 25 mi mil querido millones de Wilson. soles peruanos, que vendrían a ser, si no me equivoco en la cotización, más o menos como 6 mil millones de dólares en la moneda que, como ustedes saben, empleamos en Ecuador. Ahora, volvamos un poco al CERCOP para que ustedes tengan el diagnóstico de qué pasa en Ecuador. La institución pública rectora es esta que fue creada en el año 2008, el Sistema Nacional de Contratación Pública. Este sistema es el que dirige y tiene la rectoría de todo el sistema. Sin embargo, no es el único ente que ejerce el control en materia de contratación pública. Como ustedes pueden ver en pantalla, ¿no es cierto? El artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que yo les decía fue expedido en el 2008, nos dice que el CERCOP ejerce la rectoría en el sistema de contratación pública. Sin embargo, no es el único ente público con competencias. Está en la Contraloría y está en la Procuraduría General del Estado. Si seguimos, por favor. La propia ley en el artículo 10 nos dice lo siguiente, que, por ejemplo, una de las competencias del CERCOP es expedir los pliegos o los modelos de pliegos para los diferentes procesos de contratación. Pero para eso debe hacerlo con la asesoría de la Contraloría General del Estado y de la Procuraduría General del Estado. Entonces ahí tenemos una remisión específica y expresa que la propia ley del CERCOP hace respecto de los otros dos organismos que son la Procuraduría General del Estado y la Contraloría General del Estado. Si podemos continuar, por favor. Ahora, ¿cuáles son las competencias de estos dos organismos, de la Contraloría y de la Procuraduría? Como ustedes ven en pantalla, el artículo 15 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública nos dice que corresponde a los organismos de control, Contraloría, Procuraduría, realizar los controles posteriores a los procedimientos de contratación. Y esto es importante, ¿por qué? Porque la Contraloría y la Procuraduría pueden entrar una vez que ya el proceso se ha desenvuelto y probablemente ha concluido y se encuentra en ejecución. La competencia previa en procedimientos precontractuales, contractuales, corresponde específicamente al CERCOP. Sin embargo, el CERCOP no tiene competencias, por ejemplo, para suspender procedimientos. Puede recomendar a las entidades si encuentra alguna inobservancia que se suspenda un procedimiento, pero esta recomendación en general no es obligatoria. Un poco va a depender del criterio de la entidad si suspende el procedimiento o no lo suspende en realidad. Si avanzamos un poco, por favor. ¿Qué es lo que nos dice, sin embargo, esta norma? Que cuando el CERCOP, precisamente, si por ejemplo detecta una irregularidad en un pliego de contratación, en un procedimiento de contratación, lo que tiene que hacer, y esa es una limitación que yo veo al funcionamiento del sistema, es comunicar tanto a la Procuraduría cuanto a la Contraloría para que sean estas las que a través del ejercicio de sus competencias establezcan, en definitiva, si se ha cometido una infracción o no se ha cometido una infracción. Eso no lo puede hacer el CERCOP y de hecho tampoco lo puede hacer la Procuraduría. Si seguimos, por favor. ¿Qué es lo que nos dice la Constitución del Ecuador, la del 2008, respecto a la Contraloría? Que es un organismo técnico encargado, como ustedes saben, la Contraloría del control de la utilización de los recursos estatales. Y lo importante es lo que viene a continuación. Si seguimos, por favor. La Contraloría es en realidad el único organismo público que tiene competencias para, por un lado, ejercer auditorías relacionadas con el control de compras públicas y de recursos públicos en general, y como consecuencia de estas auditorías, ahí viene la parte más importante, establecer, si seguimos un poco por favor, establecer responsabilidades administrativas y civiles culposas e incluso indicios de responsabilidad penal. Entonces, si hay una inobservancia a la ley con respecto a que no se hizo un procedimiento de licitación cuando lo que cabía es una licitación, la que va a establecer responsabilidades no va a ser el Servicio de Contratación Pública, sino la Contraloría General del Estado. Esas sanciones pueden ser de multa, de destitución, incluso los funcionarios públicos. Pueden ser responsabilidades civiles cuando se haya ocasionado un perjuicio al Estado e incluso indicios de responsabilidad penal que son comunicados a la Fiscalía. Veamos ahora las de la Procuraduría General del Estado.
La Procuraduría General del Estado, si podemos avanzar un poco, es en definitiva el abogado del Estado, es el órgano asesor jurídico del Estado ecuatoriano. El artículo 235 de la Constitución nos dice que es un organismo técnico jurídico. Entonces, aquí nos llama la atención, bueno, si es un organismo técnico jurídico, ¿cómo controla la contratación pública? Que es una de las competencias que tiene. Si pasamos un poco la lámina, por favor. ¿No es cierto? Un poco más. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 237 de la Constitución? Que corresponde a la Procuraduría controlar con sujeción a la ley los actos y contratos que suscriban los organismos y entidades del sector público. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, dos competencias. La Contraloría puede hacer esto y la Procuraduría puede hacer esto. Y esto ha generado más de un conflicto, porque hay ocasiones en que la Procuraduría ya lo ha examinado, la Contraloría no lo ha examinado, luego entra la Contraloría, e incluso podría darse el caso de que la Procuraduría diga está bien y la Contraloría diga está mal, o al revés. Y eso sin duda generaría un problema en la práctica, en la aplicación del sistema. Si seguimos un poco, por favor. ¿Qué podemos concluir de todo esto un poco antes para poder cumplir con el tiempo y para poder terminar dentro de los 20 minutos? Que si bien hay un ente rector que es bastante similar al peruano en cuanto a competencias, que administra el portal, que debe actualizar el portal, que maneja el sistema y que tiene competencias de rectoría, ¿no es cierto?, que es el CERCOP, existen al menos otros dos organismos de control, como son la Contraloría y la Procuraduría, que igualmente tienen competencias en materia de contratación pública. No me he detenido incluso en otros organismos que también tienen alguna competencia en materia de contratación pública. Entiendo que Homero lo va a tocar en su exposición, pero también pasa en Ecuador y probablemente también pasa en Perú. Les pongo un ejemplo. Puede haber una entidad que haya celebrado un contrato vía licitación, que se haya adjudicado un contrato vía licitación, por ejemplo, para una obra pública, pero si esta obra pública no obtiene la licencia ambiental, en la cual no interviene ni el CERCOP, ni la Contraloría, ni la Procuraduría, la obra pública simplemente no se va a poder ejecutar. Si avanzamos un poco, por favor. ¿Qué es lo que genera todo esto? En definitiva, una superposición de competencias que en un determinado momento pueden ser confusas para los administradores públicos. ¿Quién tiene competencia para controlarlo? El CERCOP, la Contraloría, la Procuraduría. ¿Qué pasa si el CERCOP ya me controló o si la Procuraduría ya me controló y luego entra la Contraloría o la Procuraduría? ¿Cuál es el resultado de eso? En el Ecuador, al igual que en Perú, y con esto termino, las cifras que se manejan no son, en contratación pública, no son pocas, no son bajas. El año pasado, a pesar de la pandemia, se manejaron compras por más o menos 6.225.000 millones de dólares, justamente algo así como 25.000 millones de soles peruanos. Y la contratación pública en el Ecuador está, al igual que lo que nos mencionaba Magali, más o menos entre el 7 y el 8% del Producto Interno Bruto por año. A veces más, ha llegado incluso a superar el 11%. Y eso refleja la importancia que tiene en el presupuesto general del Estado. Y de ahí la importancia de conocerlo, de formarse en tema de contratación pública. Y de ahí también la importancia de que universidades como la Universidad Continental hayan decidido lanzar un programa de especialidad en esta materia que seguramente contribuirá a que las personas que apliquen el sistema estén mejor formadas, tengan mejores conocimientos y simplemente lo puedan hacer de una mejor manera. Muchas gracias, Magali. Hasta ahí la exposición. Muchas gracias, Wilson. Si pudieras dejar de... Exacto, eso es lo que te iba a pedir. Gracias. Bien, ahora es turno de darle el pase a Homero Máximo Biglioni, quien nos hablará acerca del control integral de las contrataciones en Argentina. Adelante, Homero. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi agradecimiento a la Universidad Continental por esta invitación, a Magali Rojas, que también lo hizo lo propio, y es un gusto compartir con ellos, que hemos estado muchos años trabajando en el Tribunal de la OEA en temas de naturaleza administrativa.
Así que, y además la enorme cantidad de presentes que hay en este Zoom realmente me llamó la atención, así que felicito la iniciativa. Y como decía Wilson, yo creo que el tema de las contrataciones administrativas es un tema central en cualquier modelo público, porque en definitiva resume la ejecución de las políticas públicas a través de las distintas herramientas, de los distintos contratos de concesión, de suministro, de provisión de servicios o de obra pública, que permiten materializar los cometidos públicos. Yo a priori voy a hacer algunas conclusiones, además poner el reloj para tener una idea del tiempo, déjenme un segundito. En un tema que Magalí marcaba muy bien, que son las finalidades institucionales que se cumplen a través de la instrumentalidad que tienen las contrataciones. Y por otro lado, la importancia macro que tienen a nivel presupuestario, donde entonces el rol de direccionar lo público a través de las contrataciones tiene un fuertísimo impacto en cualquier sociedad. Y además es como una paradoja, porque siempre cuando se evalúan las gestiones en términos de eficacia y de eficiencia, aparecen las estadísticas de cuántos hospitales, cuántas escuelas, cuánta carretera, es decir, cómo se gestionó en el día a día los temas de los cometidos públicos. Sí, ciertamente también lo que yo voy a plantear es una división interna y externa de los controles, como mencionó Magalí, los que son ex ante, ex post, también las temporalidades que tienen que ver con los controles, y a diferencia de lo que exponían Wilson y Magalí, en Argentina tal vez tenemos más desarrollados los sistemas de control que el macro de los contratos, ¿no? Tanto el CERCOP como el OCE me parece tienen muchísimo más desarrollo comparativamente que en Argentina, pero es tan importante la cuestión de los contratos que siempre hay una tendencia, una mirada centralizada de cuánto estamos contratando y cómo impacta en términos de una sociedad. Y es un tema el de las contrataciones, como bien decía Wilson, de extrapolar algunas cuestiones que tienen que ver con las técnicas privadas, pero por supuesto salpimentarlas o condimentarlas con los intereses públicos que están comprometidos. Dicho esto, entonces, yo voy a tratar de simplificar, inclusive con imágenes tomadas de los mismos organismos, cosa que a ustedes les puedan resultar familiares después su ubicación en la web, cómo es nuestro sistema de control integral de las contrataciones, incorporando algunos datos ambientales, como bien decía Wilson. La primera cuestión que estábamos señalando es cómo desde la hermenéutica jurídica practicamos ciertos abordajes, ¿no? Lo que yo llamo una teoría circular de mirar los contratos, no solamente desde el punto de vista de la dogmática jurídica, desde la tradición de las normativas del derecho administrativo, derecho público, sino también mirándolo desde arriba en esta idea que decíamos de el impacto macro que tienen los contratos, y también en las referencias que yo voy a hacer integro un poco lo que es la verticalidad que tiene que ver con los sistemas jurídicos, las complementariedades normativas y la plenitud de la organización jurídica, y todo esto es como para tratar de mirar lo mismo desde distintos lados, pero siempre con una idea de legalidad. Los primeros, hay un control en realidad, o 4 factores que me parecen importantes que hacen al control de la cotidianeidad de todos los contratos de obra, concesión o bienes y servicios. Por un lado, el dato técnico, cada contrato perdón, tiene una singularidad de contenidos que provienen de otras disciplinas, de otros requerimientos. Por otro lado, está siempre la cuestión de la asignación presupuestaria, porque si no, no se podría hacer. La cuestión de ese presupuesto, cómo se ejecuta, porque todos sabemos que cuando hay una crisis económica lo que primero se recorta es, en términos presupuestarios, la ejecución de obras, de bienes y servicios, que viene un achicamiento. Entonces, eso también tiene un control permanente, concomitante. Los aspectos legales que arrancan, como bien decía Wilson, desde los pliegos de bases y condiciones, que muchas veces hay que ayornarlos, porque se trabaja en un paradigma de repetir cosas, y no siempre los pliegos son los más avanzados en capítulos generales y en sus capítulos especiales.
Y además se ha incorporado algo nuevo que condiciona definitivamente la ejecución de cualquier contrato, que tiene que ver en bienes y servicios la amigabilidad de ciertos insumos en términos de mejor comportamiento ambiental. Por ejemplo, en equipamientos edilicios, los niveles de eficiencia energética, por ejemplo, y a veces en otros productos, qué producto tiene un mejor comportamiento o amigabilidad ambiental. Y esto a su vez nos lleva a una cuestión que está normada desde la lógica jurídica, por lo menos en Argentina, la Ley General del Ambiente, que rige a todo el país, provincias y municipios, pero que son las evaluaciones de impacto de lo que se va a hacer. Y esa evaluación de impacto es un ex ante, que es cómo lo que pensamos hacer a través de este contrato va a incidir en un entorno socioambiental. Y además, el otro factor a controlar que generalmente se olvida en el camino es el plan de gestión ambiental de dicha evaluación de impacto, que debe ser monitoreado para que se cumpla en el tiempo con lo que se prometía en esa evaluación de impacto. Esto también lo vamos a mencionar, es absolutamente exigido por los organismos de financiamiento internacional. Aquí retomo un poco lo que decía Magalí de las finalidades públicas, y pongo esta idea entre la necesidad social y una política y un programa que resume en una aplicación concreta, y se me ocurrió el ejemplo desgraciado en términos planetarios del COVID, donde termina, después de una trazabilidad, una logística que va desde la compra de las vacunas, la verificación local de la aptitud, la distribución logística, hasta la aplicación, y en este caso me puse como ejemplo de la vacunación del COVID. Entonces, los contratos tienen ese don de materializar en el aquí y ahora, y a través de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestros países, de aquellas necesidades sociales priorizadas por las políticas públicas, materializadas en las distintas formas de contratación que nuestros países poseen. Vamos a ver los organismos, y hay algunas semejanzas, ciertamente. Por un lado, el primero de los organismos que interviene en un ex ante y que es interno porque forma parte de la estructura del Poder Ejecutivo, es la Procuración del Tesoro de la Nación, que es el cuerpo de abogados del Estado, donde tiene, por supuesto, en cada ministerio y cada ente un servicio jurídico, pero que reporta al procurador del Estado en cuanto a ciertos criterios de tipo general y ciertas instrucciones. Por lo tanto, el dato de legalidad, digamos, dentro de la descentralización ministerial, que en definitiva es un sistema centralizado, porque así lo es técnicamente, siempre vamos a tener el debido control jurídico de la Procuración del Tesoro de la Nación y de todos sus servicios jurídicos distribuidos con sus directores pertinentes. Desde el punto de vista de la Ley de Administración Financiera, que es una ley que ya tiene unos cuantos años, por eso esta idea de que es importante actualizar ciertos conceptos, están las clásicas direcciones generales de administración, que son las que monitorean los contratos, las que se ocupan de las firmas, las rúbricas, las contrataciones formales, el tema de la gestión de los pagos, que no es menor. Y esto está en una normativa, que es la Ley 24.156, que incluye, para esa época, ya llevamos casi 20 años, una modificación donde antes teníamos una Contaduría General de la Nación y ahora tenemos una sindicatura, que es un organismo de auditoría interna, y tenemos la Auditoría General de la Nación, sobre la cual vamos a mencionar, que es un organismo de contralor externo que reporta al Parlamento sobre la base de la modificación de la Constitución en el año 94. Y entonces, primero, la sindicatura, como resultante de esta ley 24.156, tiene dos tiempos, porque hace control y auditoría, es decir, que hay algunas cuestiones que son concomitantes y hay otras cuestiones, como son todas las auditorías, que son ex post a la gestión integral de cada ministerio. Y cada ministerio tiene una auditoría interna, es decir, podríamos decir que hay un paralelismo entre los servicios jurídicos que reportan al Procurador del Tesoro de la Nación y las unidades de auditoría interna que forman parte de la Sindicatura General de la Nación. Y cuando vemos qué es lo que hace, que yo lo pinté para que ustedes mismos lo vean, es una tarea bastante integral, porque mira presupuesto, mira legalidad, pero también mira gestión, es decir, cuenta resultados
que además esto es sumamente importante en la gestión pública. No solamente es planificar, sino es contar cómo esa planificación se materializó en hechos concretos que tienen que ver con la satisfacción de las necesidades públicas. Por otro lado, también tenemos otro sistema de control de los que van a, y uno lo mencionó Wilson, el sistema comprar, pero también hay un control previo a los contratistas, que son los registros, donde de alguna manera se hace una suerte de zaranda o selección de quiénes están habilitados, quiénes no están habilitados, pero todo esto coadyuva en esta mirada circular o una mirada de dron desde arriba, todos los sistemas de control que concurren integralmente en el marco de las contrataciones. Yo me refiero al nivel nacional, no a los niveles subnacionales, que tienen semejanzas pero también diferencias. Entonces, tenemos por un lado Procuración del Tesoro, Sindicatura de la Nación, los registros y los controles internos. Y por eso yo decía que nosotros estamos un poco más atrasados, porque yo recuerdo el OCE, cuando estuvimos en Perú, esto que mencionaba Wilson del CERCOP. Argentina fortaleció más los sistemas de controles tradicionales que una mirada un poco más dinámica y macro en sus esquemas de contrataciones. Hay otros temas que también controlan a los contratos ex ante, que son derivados, que Magalí lo mencionaba en su muy didáctica explicación inicial, que son los sistemas de información pública y las audiencias públicas previas a la ejecución de ciertas contrataciones importantes. Yo puse dos ejemplos. Por un lado está la Ley de Información Pública y por el otro lado la Ley 25675, que es la Ley General del Ambiente, que rige en todo el país, que exige, como parte de las evaluaciones ex ante de los emprendimientos, en muchos casos audiencias públicas. Puse dos ejemplos muy distintos. Uno de tarifas de actividades concesionadas a privados, que es audiencia para aumento de tarifas, y otro hecho de una obra pública de importancia, inclusive con la imagen de quienes conducían la audiencia y uno de los expositores, que en este caso era nuestro ex canciller Jorge Tayana, con los tiempos asignados para que toda la ciudadanía participe. Pero a su vez, ¿qué es lo importante de esto en términos de control de la gestión pública? Todas estas menciones en las audiencias, que no son vinculantes para la decisión del Ejecutivo, pero después hay que hacer algún tipo de reseña, y esto tiene que ver como la causa de los actos administrativos a través de la normativa, que allí menciono, que es un decreto ley de la dictadura, que bien podría la democracia haberlo ayornado, que tiene que ver cómo todos esos aportes que son previos al acto que pone en marcha la contratación deben ser sustanciados, explicitados o rebatidos en función de las aportaciones de las audiencias públicas. Así que aquí tenemos un costado de transparencia de información y un costado de participación pública, donde en muchos casos hay cientos de personas que participan, por supuesto con tiempos reducidos y demás, pero no deja de ser un elemento interesante. Por otro lado, tenemos un contralor externo que es concomitante a la ejecución en aquellos casos donde hay financiamiento internacional. Quienes hemos estado en unidades ejecutoras sabemos que tanto el BID, el Banco Mundial, la Corporación de Fomento u otro organismo, o el CFI del Banco Mundial, que también a veces financia, hace controles de corto, de mediano y de largo plazo de las contrataciones, y allí evalúa todo, evalúa legalidades, resultados, asignaciones presupuestarias, plazos. Así que ciertos contratos de fuente no presupuestaria interna tienen una evaluación externa que también integra parte de esta mirada de los contratos. En forma ex post, la Auditoría General de la Nación, de acuerdo a lo que señala que esta fue una creación de la Constitución Nacional, hace un control de gestión de resultados, donde, si bien con algún diferimiento, observa cosas que no deben hacerse a futuro con hallazgos, recomendaciones y sugerencias que hay que tomar, en mi caso, cuando fui funcionario, muy en cuenta para en el próximo ejercicio no volver a reincidir en lo que ha observado la Auditoría General de la Nación, que audita, insisto, gestión y resultados. Entonces, este organismo es muy interesante. Por otro lado, en términos de equilibrio democrático, lo preside la oposición, al gobierno que sea de turno. Siempre el auditor general
es un opositor político, es decir, que la democracia se expresa en un equilibrio de quien controla. Así que esto es sumamente importante y también hace una tarea parecida a la sindicatura, pero desde afuera y le reporta al Parlamento. Con lo cual, esto es sumamente importante también para una democracia. Después tenemos controles internos permanentes, que es, bueno, cuánto entregan, qué no entregan, si es de la calidad de vida. Y aquí hay toda una cuestión de multidisciplinas que en realidad hay que ponerlas en valor porque estas integran la legalidad posterior que vamos a determinar. También está el otro juego de cuánto y cómo pago, mediciones, certificaciones, y siempre a través de cualquier decisión previa a la intervención de los servicios jurídicos para avalar los actos. Después se han incorporado nuevas herramientas como esto que decía, pero de manera reciente, que tienen con esta perspectiva de la mirada macro, ¿no? ¿Cómo miro de arriba los contratos? Entonces hay un nuevo observatorio de la contratación de obras públicas, que es un gran motor, inclusive de la dinámica económica interna. Bien se dice que la construcción es una industria de industrias, porque moviliza a la economía interna de una manera significativa. Allí está entonces este observatorio, cuyos resultados todavía son incipientes, y lo que hay que ver siempre, y por eso quizás después alguna reflexión de ustedes, es cómo esto retroalimenta después la mejora del sistema. En Argentina esto está, digamos, en gestión, vamos a ver sus informes y cómo esto permite mejorar los circuitos cotidianos, porque de esto se trata. Tenemos también otra cuestión importante, que es la Oficina Nacional de Contrataciones. Por eso puse, cuando yo miraba esto, recordaba el OCE, porque apunta más o menos a ese tipo de funciones globales de mirada total sobre las contrataciones para tener una dimensión de cantidad, oportunidad, tipo, perfil, inversión, en fin, lo que, insisto, es lo macro de las contrataciones de un país, y esto depende de la jefatura de ministros, que es una estructura que está por sobre cada uno de los ministerios en singular, y también es creación de la Constitución del 94. No es menor el rol de la Oficina Anticorrupción, donde hay una supervisión permanente y muy dinámica. El actual titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Kraus, está haciendo una actividad muy interesante en esas 4 niveles de actuación, ¿no? Por un lado lo internacional, las situaciones locales, con una fuerte vinculación con la ley de ética pública, ¿no? Y además con un sentido también de cooperación, es decir, no solamente se trata de detectar los factores, sino de prevenirlos y ayudar a mejorar los sistemas para que esto no suceda. Esta es otra forma, por supuesto, de control que tiene su derivación en eventuales sumarios o denuncias de ilícitos penales. El RITE, que es hoy Magalí hablaba de la compliance, bueno, apunta más o menos a esto, y esto es un organismo también por ahora voluntario, es decir, se trata de estar mirando cómo hay una integración público-privada para mejorar los sistemas de aquellos que tienen vinculación con lo público. Así que esto es un aporte bastante reciente, bastante novedoso, en marcha, y que veremos cuáles son los resultados en este sentido de volcar al sistema lo que se detecta a través de ellos. Después tenemos el control judicial clásico a través de un foro específico en Argentina con juzgados, cámaras y por supuesto la apelación a nivel de Corte Nacional, que es una corte saturada porque recibe todo, es una corte saturada de casos. Y después tenemos otros controles en aquellos casos donde hay tratados de inversiones recíprocas, donde normalmente un control posterior es ejercido por el CIADI, que también es un control que tiene que ver con cuando hay conflictos en materia de contrataciones administrativas. Y finalmente, un tema de actividad parlamentaria, que es otro sistema de control interpoderes en el Estado de Derecho, que son los pedidos de informes en tiempo real que los legisladores, senadores o diputados hacen al Poder Ejecutivo. No sé la práctica en otros países, yo la otra vez leía un documento muy bueno, una investigación, que el nivel de respuesta de los ejecutivos es baja, es tremendamente tardía, y además está probado en ese paper que yo leí el otro día, no quería aburrirlos en detalles, pero que ni los propios que pidieron los informes, como se demoran tanto, los reactivan. Es una cuestión más bien espasmódica, y hacen una conferencia de prensa, hemos pedido informe detallado, después eso pasa al archivo. Y después, sí, también es interesante este
deber, porque hay muchas preguntas sobre los contratos, entonces es un control parlamentario al jefe de los ministros, que no todos los meses, pero con bastante asiduidad, concurre al Parlamento, donde contesta 700, 800 preguntas, y muchísimas de ellas tienen que ver con qué pasó en tal contrato, por qué se hizo, por qué se paralizó. Así que es una suerte de control parlamentario que tiene que ver en cabeza del jefe de gabinete de ministros. Y finalmente, para terminar, un caso que es poco estudiado, pero merece ser analizado porque es el organismo de mayor nivel de controles que tiene la Argentina. En Argentina hubo un famoso caso, que es la causa Beatriz Mendoza, que es la contaminación del Riachuelo y del Matanza, la contaminación más grande de Argentina, 14 municipios, 8 millones de habitantes. Bueno, es la contaminación de la colonia a hoy, digamos, ¿no? Desde los saladeros, industrias y demás, donde está el organismo ejecutor, que es la CUMAR, la causa está en el Centro de Información Judicial para el Detalle, pero fíjense que este organismo que tiene que ejecutar una sentencia de condena está controlado por la Corte. La Corte delegó después en 2 jueces. Después tiene un control de la Auditoría General de la Nación externo para ver los niveles de ejecución presupuestaria de lo que es el cumplimiento de la sentencia de condena, que es de fuerte contenido ambiental. Después cada ministerio que interviene, porque intervienen 4 ministerios nacionales, 2 de la Ciudad de Buenos Aires y otros de provincia, pero en los nacionales tiene la sindicatura como auditoría interna. Después tiene los controles de los servicios jurídicos. Después, desde la causa, está controlada por el defensor del pueblo y la sociedad civil a través de distintas entidades que demandaron. Después tiene el control de la información pública, general y ambiental en particular, más toda la evaluación de impactos, evaluaciones del Banco Mundial de los financiamientos. Y finalmente tiene un control muy dinámico de los 14 municipios que integran la cuenca, que están muy atentos a que los contratos públicos que les prometieron se ejecuten. Así que es muy interesante para mirar, porque es un mega caso y tiene controles por todos lados, internacionales, nacionales, judiciales, sociales, etcétera, etcétera. Así que, bueno, con esto más o menos les agradezco que me hayan prestado atención, y una mención a Gabriela, con la cual una colega discutimos algunos temas de estos para ponerlo más en sintonía con el evento. Muchas gracias, Emilio. Nos has llenado de información y comentarios a tu estilo, que es bastante informativo. Además, yo agradezco mucho la presencia de ambos. Y Ana, ya se han formulado algunas preguntas de los participantes que me gustaría replicarles a ustedes, pero ya que soy la moderadora, aprovecharé y me pondré en primer lugar un poco para darle contexto a esta conferencia, y de repente, sobre la base de esto, ir contestando un poco las preguntas que se han ido formulando. Creo que no hay recetas absolutas ni únicas en cómo es que debemos desarrollar, supervisar y controlar las contrataciones públicas. Cada país, aunque todos los países latinoamericanos, y creo que esta conferencia ha sido el resultado de ello, o ha sido un poco el reflejo de ello, nos parecemos y tenemos soluciones parecidas también, ¿no es cierto? Hay muchos controles, de repente yo no los he mencionado todos, por ejemplo el tema parlamentario, seguramente en Ecuador también se da, etcétera, ¿no? Hay una serie de instancias que se repiten, tienen muchas semejanzas. Sin embargo, quería enfocar esta pregunta inicial para luego ir preguntando o replicando las preguntas de los participantes en el sentido de hacer una autocrítica, ¿no? una mirada crítica a cómo estos, sobre todo los organismos supervisores, bueno, en el caso de Argentina veo que hay muchísimos más organismos que ven el mismo tema, ¿no? Y ahí hay una confusión luego, porque hay también, o podría haber superposición de competencias, ¿no? Finalmente, como diría el dicho, muchas manos en un plato causan arrebato, ¿no? Entonces, desde una mirada crítica de ambos, de cómo sus países han organizado este tema, ¿qué creen que debería, o cómo están de acuerdo? De repente, la instancia
que regula, que supervisa, este ente rector, ¿no? En el caso de Ecuador, el CERCOP, en el caso de Argentina, era la Oficina de Compras Públicas, ¿se llamaba, Homero? Creo que sí. Están ubicados en la estructura del Estado en determinada instancia. ¿Ustedes creen que es correcto? ¿Cuál para la visión de Argentina y de Ecuador debería ser la ubicación, el nivel de importancia de estas oficinas o organismos, como en el caso del Perú, el OCE, que se encarguen no solamente del regular, sino de supervisar de manera especializada este ámbito, independientemente del tema del Sistema Nacional de Control, que podría tener una mirada mucho más integradora, ¿no? Aquí estamos hablando de una rectoría, y si esa rectoría realmente es importante, y bajo en qué parte de la estructura del Estado debería funcionar. Por turnos, de acuerdo a la exposición, le doy pase primero a Wilson Homero. Wilson, ¿cuál sería un poco el acercamiento que nos podrías dar con relación a esta pregunta? Gracias, Magali. Sí, cómo no. A ver, yo creo que está bien contar con un ente rector y que este ente rector tenga una facultad de supervisión, pero que no sea el único que tenga competencia, porque yo creo que en administración pública tienen que dividirse las competencias. No puede haber competencias centradas en un solo órgano, porque eso incluso puede dar lugar a actos de corrupción. Si yo superviso, yo controlo, yo regulo, ¿quién me controla, quién me supervisa, quién me regula? Entonces, por un lado, yo creo que está muy bien que existan órganos con competencias establecidas claramente. Quizá el error o el problema surge o puede surgir cuando no hay competencias que están reguladas claramente, o cuando puede haber una superposición de competencias. Si tú me permites, Magali, respondiendo a tu pregunta, hay una pregunta de Max Vidal en el chat que me parece súper interesante y que un poco grafica eso. Yo decía que puede haber casos en los que la Procuraduría del Ecuador diga una cosa y la Contraloría diga otra cosa. Y en realidad eso ya pasó. Y pasó en un caso súper importante que era la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, en el cual, les resumo rapidísimo en 2 minutos, la Procuraduría decía que las tasas que pagan los usuarios del aeropuerto eran privadas y por lo tanto no estaban sujetas al control de la Contraloría, al no ser recursos públicos, y la Contraloría decía que sí son públicas y por lo tanto están sujetas al control de esa entidad. ¿Quién resolvió el conflicto al final? La Corte Constitucional. Pero lo ideal sería no tener que llegar a ese ámbito, ¿no es cierto? Sino que existan competencias claramente definidas, que se sepa qué puede hacer el CERCOP o qué puede hacer el OCE o qué puede hacer la Oficina Nacional en cualquier país, hasta dónde van sus competencias y cuáles son las competencias de los otros organismos. Lo que no es adecuado es que exista esta superposición o que existan estas zonas negras en las cuales por un lado puede haber superposición de competencias y por otro lado puede haber falta de control. Creo que las dos cosas son totalmente negativas. Tan negativo es que exista superposición de competencias cuando que no exista control y que nadie controle y que la Contraloría diga yo no controlé porque eso no me competía, le competía a la Procuraduría y en ese sentido. Excelente, gracias Wilson. Homero. Bueno, yo personalmente creo 2 o 3 cosas. El modelo de Argentina, porque separa un control interno de un control externo parlamentario, si bien la auditoría puede hacer cosas parecidas a la sindicatura, pero es un organismo extrapoder que reporta al Parlamento. Entonces, en términos de democracia, me parece fortalece mucho, y aprovecho y contesto lo que dice Odar, que preguntaba, lo propone la oposición al auditor general de la nación, es decir, la propia oposición política al gobierno que está de turno propone quién, en su caso, va a asumir esa función. Entonces, creo que en Argentina eso no es malo porque una cosa es interna y otra cosa es externa. La situación de la Oficina Nacional de Contrataciones en la jefatura de gabinete de ministros, que sería el vértice, está el presidente, el jefe de gabinete, después vienen los ministros. Así que es la ubicación correcta porque irradia al conjunto de los ministerios. Ahora, a veces ponemos mucho énfasis en estas cosas y ponemos menos énfasis en lo que para mí siempre es una obsesión, es cómo se logran las cosas, porque tenemos diseños normativos, el deber ser, pero después el ser, ¿cuál va a ser? Entonces, no es un juego de palabras. Entonces, esa oficina tiene que realmente
tomar los datos generales y poder incidir fuertemente en los contratos de algunos ministerios, que algunos son muy poderosos por el dinero que manejan y otros no tanto. Entonces, esa oficina es un organismo clave, pero también un poco mi experiencia, tiene que estar soportada esa oficina para no crear un mega organismo público con un soporte muy fuerte de las universidades, en una interacción entre universidades públicas y también privadas que le den una cantidad de datos, así no hay una estructura gigantesca para tomar todos esos datos, pero que procese y retroalimente. Entonces, desde el punto de vista de Argentina, yo creo que es un avance la Oficina Nacional de Contrataciones, su ubicación es correcta, pero para evitar crecimientos, siempre es bueno tener como gran rueda de auxilio y saltos de calidad al sistema universitario nacional, público o privado, depende de las distintas experticias. Excelente, Homero. Paso seguidamente a, creo que esta pregunta iba para la exposición de Wilson, y dice, las investigaciones de los órganos de control en el Ecuador son excluyentes entre el uno y el otro, o después de fiscalización de la Contraloría. ¿Puede realizarse una posterior o simultánea a la Procuraduría? ¿Cómo se encajan? Y supongo que eso tiene que ver no solamente con las oportunidades, sino también con las competencias. Eso es lo que yo mencionaba hace un momento. En realidad, ahí hay una superposición que debería regularse de alguna manera, porque en la práctica, ¿qué es lo que pasa? El CERCOV informa muchas veces a la Procuraduría y a la Contraloría al mismo momento. Puede ser que la Procuraduría entre primero y luego la Contraloría, en cuyo caso no habría mayor problema, salvo que tengan criterios divergentes. El problema sería qué pasa si, por ejemplo, ya entró la Contraloría, que es la que tiene competencia para sancionar, porque la Procuraduría no puede sancionar. ¿Qué pasó si entró la Contraloría y la Contraloría no sancionó? Y luego cuando entra la Procuraduría establece que se ameritaban sanciones. Le va a volver a enviar a la Contraloría, pero la Contraloría ya no va a poder sancionar porque ya se pronunció. Entonces, ahí en realidad hace falta una aclaración, una regulación, es algo que se ha requerido a la Asamblea acá a través de varios ámbitos, pero sobre todo que se determine lo que les mencionaba hace un momento, hasta dónde van las competencias del uno y hasta dónde van las competencias del otro. Evitar que un órgano como la Corte Constitucional, que si bien está para eso, pueda definirlas, pero cuando tenemos que ir a la Corte para eso, eso toma tiempo. Entonces, lo ideal sería no tener que llegar a ese extremo, sino que en la ley están claramente definidas. En este momento, en realidad, no hay una definición precisa de ámbitos y competencias o qué pasa cuando entra la una o pasa la otra. Bueno, excelente. Entonces eso implica que siempre en estos temas, como yo siempre explico un poco en las clases, la realidad es la liebre y la tortuga es el derecho, ¿no? Que Sin trata duda. siempre de alcanzar, ¿no? Cómo va regulando, mejorando, evolucionando, desarrollándose normativamente para incorporar una serie de dinámicas que se van dando en el ejercicio de las funciones de todos los órganos y de sus competencias. Hay una pregunta que yo creo que sería para los dos y tiene que ver un poco con los problemas que también vivimos todos relacionados a actos de corrupción, ¿no? Dice, existiendo estos órganos de control a las contrataciones en cada uno de estos países, ¿cuáles serían las limitaciones que se tienen? Considerando que a la fecha todavía se presentan casos de compras direccionadas, sobrevaluadas, sobornos, entre otros. Wilson, para efectos del orden de las exposiciones. Adelante. Gracias, Magali. A ver, la pregunta es muy interesante porque yo creo que todos los que intervenimos de alguna manera en el sistema de compras públicas, no necesariamente como funcionarios públicos, sino como ciudadanos o como personas interesadas en el quehacer público, tenemos que estar conscientes de que nunca va a existir una ley perfecta o un marco regulatorio perfecto. Al final del día vamos a depender de las personas, ¿no es cierto? Si una persona quiere cometer una irregularidad, probablemente un sistema casi perfecto va a eliminar cierta discrecionalidad, pero no se puede eliminar la discrecionalidad completamente, porque el momento que eliminamos la discrecionalidad y por lo tanto ahí sí el riesgo de desviación, simplemente el sistema se paraliza. Entonces, yo creo que más allá de normas y más allá de sistemas, el problema es de las personas, ¿no es cierto? Las personas que conforman o conformamos el sector público y el sector privado también, porque muchas veces los casos de corrupción no son exclusivos del sector público, sino que también vienen incluso en algunos casos motivados a través del sector privado.
Cuando hay una entidad pública que se corrompe o un funcionario público que se corrompe, generalmente hay un privado atrás de ese funcionario. Entonces, es una vía, es una doble vía, ¿no? es una doble vía. Yo creo que la solución hacia allá no es pensar en que tenemos una normativa perfecta, sino es un tema de educación, un tema de concientización, de que $1 que se pierda en un contrato, que se desvíe en un contrato, es un perjuicio para todos los ciudadanos. Excelente, gracias Wilson. Homero. Bueno, dos cuestiones porque ahí leí algo de precios altos y direccionamiento. Esa y pregunta demás. está relacionada a la anterior, sí, direccionamientos, Claro. sobornos, Bueno, precios sobrevalorados, ¿no? hay un problema estructural cuando dice el Estado compra caro, ¿no? Es decir, por un lado todos estos mecanismos modernos apuntan a tener una mayor mirada, inclusive podría ser interesante en la medida que se ha nutrido con una gran dinámica por universidades, precios testigos o precios de referencia. El problema es que el Estado no paga en las modalidades de pago de los precios tradicionales. Entonces uno dice, le compró un privado, por ahí un privado muy grande, compró tanto en tantos pesos, y el Estado pagó más. Ahora, ¿en cuánto plazo va a pagar el Estado? Entonces, muchas veces los precios tienen un componente financiero muy alto porque el Estado paga tarde o se quedó sin presupuesto y deja de pagar. Entonces, hay un cierto riesgo que en ese sentido opera. El otro tema es cuando hay sobre 1 y sobre 2, que yo precalifico. Entonces, de acuerdo a cómo precalifico, en Argentina hubo un famoso caso que el sobre 1 pedía para el correo, pedía una cantidad de camionetas para poder licitar una parte del transporte de la correspondencia en Argentina, que solamente lo tenía una empresa, esa cantidad de camionetas de una longitud de chasis y de potencia era una sola. Entonces, la direccionalidad tiene que ver con los pliegos también. Y yo creo que siempre cuando hay corrupción hay dos, y esto es lo que estos sistemas de transparencia, de información online, me parece son muy útiles para minimizar el tema de las situaciones de corrupción y que la justicia actúe con severidad. En Argentina se ha dado un caso muy reciente donde ha habido reconocimientos de sobornos de parte de empresas de altísimo nivel y el juez dijo que no, el empresario actuó por necesidad. Bueno, estas cosas la justicia también tiene que acompañar con la severidad con que encara la condena a los funcionarios a los privados. Y había una preguntita que salteé, ¿cuándo se hacen audiencias públicas en Argentina? Cuando los temas por su magnitud social o ambiental y las normativas específicas así lo plantean, hay que hacer audiencias públicas bajo pena de nulidad de lo que venga después. Ok, excelente, gracias. Acá hay una pregunta más, bueno, hay unas preguntas relacionadas de manera muy concreta. Mencionaste algunos artículos que regulaban el control parlamentario. La pregunta es, ¿esos artículos son de la Constitución, Homero? No está tu micrófono activado. Sí, ahí se mencionaba y decía chiquito abajo el control parlamentario de la Auditoría General de la Nación, es de rango constitucional. Y después los reglamentos de las distintas cámaras tienen las atribuciones para pedir información al Poder Ejecutivo. Bien. También se comenta un poco con relación a los temas pendientes y controversias en las contrataciones públicas a través de los organismos, o que se hacen a través de los organismos internacionales, ¿no? Que de alguna manera a veces se amparan en un secretismo, en el hecho de que están celebrados o son convenios de préstamos, son organismos internacionales que responden a tratados internacionales que están, ¿no?, por encima de la ley interna y que de acuerdo a eso a veces se exceptúan, ¿no?, de la transparencia, del control del país, en la medida en que son normas de desarrollo o relacionadas a tratados internacionales que están por encima de la ley interna, ¿no? Entonces, lo que se pregunta es que esto generaría impunidad, riesgos. ¿Qué debe hacerse? ¿Debe existir la Oficina de Compras Públicas? ¿No sería excluyente respecto a estas contrataciones? ¿Restringiría la libre competencia? Etcétera. O sea, ¿cómo
cómo lo manejan tanto en el Ecuador como en Argentina, estas contrataciones que podrían estar a veces, en Perú, por ejemplo, pasó en un momento, ¿no? Por aplicación de una serie de situaciones, en un gobierno regional se levantaron muchos cuestionamientos que luego, bueno, terminaron en sanciones hasta penales, relacionados a contrataciones que se realizaban dentro de estos ámbitos de organismos internacionales, ¿no? Y cuando la Contraloría quiso entrar, se reclamó a los organismos internacionales la información y estos organismos invocaron que estaban fuera del marco interno, protección internacional y qué sé yo, y no dieron la información, ¿no? Entonces, no sé cómo en Ecuador y en Argentina se manejan o si también tienen esta regulación. Wilson. Gracias, Magali. En principio funciona igual. Obviamente, cuando hay contratos que se financian con préstamos de organismos internacionales, generalmente las normas que se deben acatar son las de los organismos internacionales y solamente de manera subsidiaria o a falta de las normas de la ley ecuatoriana. Sin embargo, yo creo que ese es un rubro que puede generar un problema. Hay un tipo de contratos, no recuerdo en este momento el nombre, pero hay un tipo de contratos que, por ejemplo, los manejan ciertos organismos internacionales que a fin de fomentar la ejecución del contrato, permiten que el contrato sea muy flexible y que se puede ir ajustando en varias cosas, incluso modificando estudios y demás. La pregunta es, si tú puedes modificar incluso los estudios de los proyectos, sobre todo en obras grandes de infraestructura, ¿eso no vendría de alguna manera a poner en situación de desigualdad al que no ganó el proceso de licitación? Es un tema que hay que discutirlo. Aquí se lo ha discutido mucho en Ecuador con respecto a la construcción del metro de Quito. Y es un tema que se lo ha analizado bastante. Sin embargo, la Contraloría, en el caso de la Contraloría del Ecuador, se ha impuesto en mucho y sí ha auditado estos procesos. No ha sido muy fácil, pero ha auditado bastantes de estos procedimientos. Homero. El tema, por un lado, muchas de estas participaciones del PNUD y de otros organismos vinculados a Naciones Unidas es porque hacen una gestión también del financiamiento. Entonces son parte interesada de que esto se lleve a cabo, que son las agencias de implementación de los financiamientos, ¿no? Esto pasa con el GEF, esto pasa con el Banco Mundial. Es decir, nosotros te gestionamos el préstamo, que es muy complejo, mucha consultoría compleja, un gran negocio sustentable planetario. Entonces, esto por un lado, pero puntualmente cuando uno aprueba un préstamo, en realidad has aprobado un paquete que entra como caballo de Troya a tu legislación local, que es todo el manual de lo que tiene el BID, la CAF, es decir, vos aprobaste en 4 renglones, pero que dicen con todos sus paquetes instructivos, lo dice de otra manera, con lo cual la ley esa bendijo, esa ley de aprobación del endeudamiento, bendijo una cantidad de cosas que es como una caja de Pandora que después la descubrís. En Argentina lo que se ha hecho es a veces duplicar para evitar este quiebre de las normativas locales, está esa ley aprobada para que te den la plata, si no, no te la dan, pero que por otro lado lo espejan con todo el sistema de gestión que yo explicaba, de controles internos y externos. Duplican un poco la burocracia, pero es así. Y que ciertamente, como decía Wilson, a veces estos organismos tienen patrones bastante disímiles a los que son las conductas y mejores tradiciones públicas. Yo recuerdo hace muchísimos años una impugnación a una unidad ejecutora donde entró una impugnación por fax. En Argentina era impensable que eso pudiera suceder y la persona la mandó desde Canadá, que impugnaba una licitación de computadoras con financiamiento BID. Entonces es complicado, pero en Argentina más o menos se coexiste con un paralelismo en este sentido. Bueno, y además recordemos pues que estos organismos internacionales a través de las líneas de crédito externo colaboran muchísimo en la ejecución de proyectos que de repente con los recursos públicos nacionales sería impensable, ¿no? Además del tema de compartir experiencias y qué sé yo.
Hay una pregunta con relación a lo que conversé o presenté como introducción general en Perú, y se pregunta si hay una nueva ley para regular las compras nacionales. A lo que me refería es al decreto legislativo 1439, que es el que aprueba el nuevo Sistema Nacional de Abastecimiento. A partir de este decreto legislativo, que tiene rango de ley, se hace un nuevo reordenamiento de todo el tema de abastecimiento público, en donde la Dirección General de Abastecimiento, que es una dirección general del Ministerio de Economía y Finanzas, asume la rectoría del sistema e incorpora dentro del sistema el componente de gestión de adquisiciones, en donde se encuentra todo el régimen general y los regímenes especiales que regulan las contrataciones públicas en general. Finalmente, porque ya no hay lamentablemente mucho tiempo, aunque la conversación y el debate está bastante interesante, y así lo dicen por lo menos una buena cantidad de participantes aquí en el chat, en los contratos que ustedes perfeccionan, o los contratos que se perfeccionan luego del proceso de contratación, tanto en Ecuador como en Argentina, se incorporan cláusulas de compromisos relacionados a anticorrupción y sostenibilidad ambiental. Wilson. Gracias, Magali. Sí, antes de responder esta última pregunta, solamente dejar o completar algo que mencioné hace un momento. El modelo de contrato se llama FIDIC, por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Es un modelo que utilizan bastante los organismos internacionales. Claro. Y la particularidad de estos contratos es la posibilidad de variar el contrato. El problema es que justamente si puedes variar el contrato hasta llegar a variar el diseño, yo creo que en realidad ya te estás yendo más allá de lo que sería razonable a pretexto de ejecutar una obra. Si tienen inquietud, podrían revisar contratos FIDIC, ahí probablemente les va a salir la explicación. En el tema de la última pregunta, las normas de transparencia y las normas anticorrupción y de sostenibilidad ambiental. Sí, esas no se incorporan necesariamente como parte de los contratos. El tema de la sostenibilidad ambiental está dado por otro ente regulador, que es el Ministerio del Ambiente, que, como yo les mencionaba al principio, puede haber una obra pública contratada, adjudicada y en proceso de ejecución, pero que si no obtiene la licencia ambiental, simplemente no se va a poder ejecutar. Entonces, eso no está incorporado dentro del contrato, sino que es en realidad un proceso posterior ante un organismo competente que es el ente rector en materia ambiental. Excelente. Homero. Sí, lo mismo. Es decir, en Argentina, por las normas de ética pública, digamos, tiñen todas las contrataciones, y la Ley General del Ambiente, que es una ley que rige en todo el país, inclusive a las provincias y a los municipios, pese a ser una ley del Parlamento Nacional, porque así lo indica la Constitución, su segundo elemento de política ambiental son las evaluaciones de impacto que tienen que ver con la sustentabilidad. Y una pequeñísima acotación, algo que leí, que es, si yo aumento las garantías, lo que voy a hacer es excluir una cantidad de posibles oferentes, porque los que van a tener garantías multiplicadas son los más grandes, con lo cual la concentración después hace que el Estado esté en desventaja con los oferentes que se pueden cartelizar. Y el otro tema que tiene que ver es necesario que los pliegos sean muy bien detallados, porque las zonas grises es el botín para poder realmente rearmar cuestiones, porque el pliego no estaba debidamente detallado, y los que ofrecen lo tienen muy en claro que allí hay un verdadero botín de guerra posterior. Y el control concomitante permanente del Estado es clave, estar todo el día encima del contratista para que las cosas se hagan como corresponde. Bueno, y también ese tema de los direccionamientos técnicos también se evitan con homologaciones, ¿no? Los sistemas de homologación de bienes y servicios, inclusive de expedientes de obra, ¿no? Que ayudan a que el foco ya no esté en la parte técnica, porque esta va a estar validada, e inclusive con la participación de gremios, del sector correspondiente, etcétera, de tal manera que todos estemos, por lo menos todos los proveedores del rubro, estén seguros que en esas especificaciones técnicas no hay un direccionamiento y que simplemente se manejen otros tipos de factores de evaluación. Bien, hay un tema ahí de Infoobras, creo que tiene un parecido a este observatorio de obras públicas que mencionaba Homero. De repente en Ecuador también se dan estas plataformas, Wilson.
Sí, sin duda hay varios observatorios, hay varios organismos que chequean el tema de la contratación pública y en eso yo creo que el sistema ha sido bastante adecuado porque la publicidad o la transparencia permite que ciertos vacíos o ciertos actos donde puede haber problemas se vayan detectando a través de veedurías sociales. Creo que, y haré un corolario final, la transparencia, la publicidad, el manejo de esta información con acceso al ciudadano de a pie, ayuda muchísimo a tener esta vigilancia, ¿no?, ciudadana de todos los enfoques posibles para que, bueno, los funcionarios sepan que al ser funcionarios tienen una obligación esencial, que es la rendición de cuentas, ¿no? Y esta rendición de cuentas obviamente abarca el ejercicio de sus funciones en cuanto a los procedimientos de contratación que lleven a cabo dentro de los ámbitos de competencia de cada entidad. Entonces creo que es parte de la fórmula en la que una política pública de lucha contra la corrupción pueda, en todo caso, ser eficiente, ¿no?, para efectos de contar con resultados positivos que ayuden a una mejor conducción y a una mejor ejecución presupuestaria. Bien, agradezco realmente a todos los participantes, sus preguntas han sido muy interesantes y por supuesto a nuestros ponentes, sus respuestas han sido aún mucho más interesantes. Estos más temas serán abordados con profundidad en nuestro programa, por supuesto. Continuando con nuestra conferencia, quiero dar pase a Patricia Bonilla, coordinadora comercial de la Escuela de Posgrado, quien nos comentará acerca justamente del programa de especialización en contrataciones del Estado. Muchas gracias, Patricia. Adelante. Gracias, Mali. Buenas tardes a nuestros docentes, a nuestros ponentes también. Muchísimas gracias. Bueno, ya próximamente vamos a iniciar el programa de especialización en contrataciones del Estado. Adelante, por favor, con la presentación. Perfecto. El programa está dirigido a profesionales o técnicos vinculados al órgano encargado de contrataciones estatales o al área de logística de las entidades públicas interesados en obtener la certificación por el OCE. Asimismo, autoridades y funcionarios de distintos niveles de la administración pública y profesionales o técnicos del sector privado. Servidores públicos que laboran en el órgano encargado de las contrataciones de las entidades. Miembros de los comités de selección de las contrataciones públicas en cada entidad pública, profesionales que se desempeñan como consultores en contratación pública, y también profesionales que laboran en empresas privadas que contratan con el Estado. Adelante. ¿Qué van a lograr nuestros participantes? Por favor, la página anterior. Gracias. Bueno, ¿qué nos hace tu mejor opción frente a ver si nos hallamos un poquito? Muy bien. ¿Qué van a lograr nuestros participantes al desarrollar el programa de especialización en contrataciones del Estado con la Universidad Continental? Van a dominar los temas de modernización y gestión por resultado, el planeamiento y sistema de abastecimiento y la inversión pública. Asimismo, se va a abordar temas de forma práctica, el proceso integrado de planificación de las contrataciones del Estado. Analizarán también los aspectos fundamentales de los métodos de contratación. Van a conocer los aspectos generales del contrato, desde su perfeccionamiento hasta la culminación de su ejecución. Conocer asimismo los mecanismos que permiten la efectiva solución de conflictos. Ubicar el tema de contratación electrónica dentro de la normativa referida a las contrataciones del Estado y conocer las responsabilidades y sanciones derivadas del incumplimiento de la Ley de Ética de la Función Pública y de la Ley de Contrataciones del Estado. Adelante. ¿Qué nos hace la mejor opción? Nosotros fuimos aliados estratégicos de OCE por más de 5 años, van a tener un asesoramiento personalizado, va a haber una asesoría de un facilitador durante todo el programa de especialización, y también contamos con un ecosistema digital para el aprendizaje, donde nuestros participantes vivirán una experiencia con recursos y herramientas tecnológicas de vanguardia, utilizadas en las mejores universidades del mundo. Adelante.
Nuestro plan de estudios se divide en 7 módulos. El primer módulo es gestión y abastecimiento público. El segundo módulo, planificación y actuaciones preparatorias. Adelante, por favor. El tercer módulo, métodos de contratación. En el cuarto módulo, ejecución contractual. Sigamos. Módulo 5, solución de controversias. Módulo 6, contratación electrónica del Estado, el SEACE. Y por último, pero no menos importante, el módulo 7, que es ética, responsabilidad civil, control y sanciones para funcionarios y servidores públicos. Todo este plan de estudio tiene 128 horas lectivas. ¿Qué van a obtener luego de aprobar todos estos módulos? Pues la universidad, la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, les va a otorgar el certificado de especialistas en contrataciones del Estado. Adelante, por favor. Nosotros tenemos un excelente plan docente. Se encuentra con nosotros para el desarrollo del programa Alejandro Alvarado Gallardo, que tiene experiencia en cargos directivos en entidades públicas como SEDAPAL, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Ministerio de Relaciones Exteriores, Presidencia del Consejo de Ministros y el OCE, Asimismo, Richard Antonio Castillo fue director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del Instituto Peruano de Energía Nuclear del Ministerio de Energía y Minas. Roy Álvarez Chuquillanqui, capacitador del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE. Alberto Aponte Lector, miembro del equipo de capacitadores en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Adelante, por favor. Delia Raga Álvarez, que es asesora legal en la Oficina de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Abel Rubén Cartolín Príncipe, gerente público de Servir, con amplia trayectoria profesional en el sector público. Luis Miguel Bozano Lomelini, consultor y árbitro en materia de contratación pública, capacitador del Consucode y del OCE. José Enrique Castro Higa, especialista en contratación pública con más de 9 años de experiencia laboral en el OCE. Adelante, por favor. También nos van a acompañar los docentes Edgar Delgado Ortega, Jackson Gallardo Aguilar, Manuel Enrique Anaya, Gladys Cecilia Gil Candía. Adelante. Edith Huanca Uki Rodríguez, Marco Martínez Zamora, Edwin Guapaya Herencia, César Poi Ponce. Adelante. David Prada Camero, Carlos Rivera Rojas, Dani Ramos Cabezudo, Adolfo Ricardo Rodríguez Macías. Adelante, por favor. Asimismo, nuestra excelente plana docente también está conformada por Ronald Milton Silvia Gil, José Luis Zabaleta Pinedo y Gustavo Villafuerte Canal. Asimismo, nuestras compañeras en este momento van a compartir con ustedes en el chat los datos de nuestra asesora de capacitación del programa de especialización en contrataciones del Estado, que tiene un próximo inicio. Muchísimas gracias, Magali. Buenas noches. Gracias a ti, Patricia. Estamos compartiendo también el enlace de la encuesta, la cual estará disponible solo el día de hoy. Recordarles que la constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y serán remitidos a sus correos en un plazo de 30 días posteriores al evento. Y para mayor información del programa ingresen al enlace que estamos compartiendo en el chat. Asimismo, los invitamos a ser parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde podrán acceder a artículos, tips del docente y descuentos exclusivos. Estamos compartiendo el enlace en el chat también. Bien, estimados docentes, los invito a dar sus últimas palabras para finalizar el evento. Wilson, por favor. Gracias, Magali. Gracias a la Universidad Continental, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto compartir contigo, con Homero, y sobre todo gracias a los participantes por el interés en este tipo de conferencias. Esperamos que la exposición les haya sido útil y cualquier cosa quedamos, como siempre, a su disposición. Por supuesto que sí, más bien gracias a ti, Wilson. Homero, tus últimas
Comparto Palabras. lo que decía Wilson, un gusto reencontrarnos nosotros tres después de tanto tiempo, a toda la gente que ha participado con tanto interés y con las preguntas, a la universidad que promovió esto, y básicamente recordar siempre que las contrataciones es un tema multicompetencial y multidisciplinar. Si hacemos eso, seguramente van a mejorar. Eso es correcto. Muchísimas gracias, Homero. De esta manera damos por concluida nuestra conferencia. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental, de parte de Magali Rojas también, les agradecemos su participación. Muchas gracias y buenas noches.